Muerto es el lugar más bajo de la Tierra. El más alto es el Everest, que hace poquitos días determinaron ya con toda exactitud la altura que tiene, hasta los centímetros. Pues el más bajo es el Mar Muerto, 400 metros por debajo del nivel del mar. Literalmente es una olla en la Tierra y allí está el Mar Muerto, que a su vez tiene X metros de profundidad. No es un mar, porque no es mar abierto, es un lago donde termina el río Jordán y allí no hay vida de ningún tipo. La salinidad es tan grande, es como 7 veces mayor que la del Mediterráneo, por eso la gente flota, todo el mundo, aunque no sepas nadar, aunque seas una piedra, flotas, porque es impresionante. El punto es que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios. Allí debió de caer algo parecido a un meteorito de azufre, de fuego y de todo. Y lo que eran ciudades súper fértiles se convirtieron, como hasta el día de hoy es, en un desierto abrasador, donde incluso en invierno yo me he metido en el Mar Muerto y el agua está caliente. Imagínate en pleno verano, es una terma impresionante. Pues lo que caracterizaba a esas ciudades de Sodoma y de Gomorra, yo lo veo hoy en día en nuestra sociedad, pero por todas partes. Y está descrito en Ezequiel 16:49, solo lo voy a comentar porque no es el motivo de la predicación de hoy, pero dice que los pecados de Sodoma y Gomorra fueron soberbia. Soberbia es yo hago lo que quiero, porque quiero, yo soy dueño de mi vida, yo decido, yo no me someto a nadie, soberbia. Hasta tal punto veo la soberbia en la sociedad actual que en España nos creemos muy listos, muy progresistas, muy modernos, muy avanzados en toda la democracia del mundo, porque somos, creo, el 6º país que ha aprobado por ley el suicidio asistido. Lo habrás oído en estas semanas con el nombre de eutanasia. Suicidio asistido, asesinato asistido, porque eso es la eutanasia. Y el hombre es tan soberbio que cree que tiene potestad sobre la vida, que es un regalo de Dios, es un don de Dios. La vida es un don de Dios. Dios la da y Dios la quita. Y Dios tiene un día para tu nacimiento y Dios tiene un día para tu fin en la tierra. Pero el hombre se ha atribuido esas funciones por soberbia. ¿Sabías que en 2019 en España, solamente en España, imagínate en todo el mundo, hubo 99.000 asesinatos de niños? Efectivamente, lo habrás conocido como interrupción voluntaria del embarazo. Es un nombre muy bonito, técnicamente muy bonito, pero es un asesinato de un bebé no nacido todavía, que está en el vientre de su madre, pero que no deja de ser un bebé. 99.000. Los últimos años se va aumentando el número en varios miles. Cada año 1.000, 1.500, 2.000 más que el año anterior. Imagínate eso por todos los abortos que hay en el mundo entero. ¡Qué barbaridad tan grande! Según los registros oficiales del gobierno, llevamos alrededor de 50, 60.000 muertos por COVID en España. Pero el año pasado se asesinaron 99.000 bebés. Y aquí estamos alarmados porque ha habido 60.000 muertos. Pero el año pasado se asesinaron o se quitaron 99.000 vidas. Y a partir de ahora se empezará a quitar vidas a la gente que no quiera sufrir o que no quiera seguir viviendo por la razón que sea, que no voy a entrar allí. Eso es soberbia. También otro de los pecados de Sodoma y Gomorra fue la saciedad de pan. Hombre, hoy podríamos decir saciedad de langostinos, saciedad de mariscos, saciedad de mesas repletas de comida, de dulces y de todo tipo de cosas en nuestra mesa, ¿verdad? Saciedad. Abundancia de ociosidad. Ociosidad es no hacer nada, perder el tiempo.
perder el tiempo. En estos días muchos estudiantes no tienen clase, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes hay aquí? A ver, estudiantes, no importa si eres bueno o mal estudiante. Estudiantes, tenéis todo el tiempo del mundo. ¿Qué tal la agenda estas semanas? ¿Cómo se ha organizado el tiempo? ¿O estamos ociosos? Pues Sodoma y Gomorra eran ciudades con abundancia de ociosidad. Eso fue uno de los pecados que le molestaba a Dios. O sea que la ociosidad no es buena, sobre todo si es abundante. Y por último dice, no ayudar al afligido y al menesteroso. Ahora, eso sí, hace unos días en TV3 presumían de que Cataluña, en el Gran Recapte, había recogido 10 millones de euros en toda Cataluña para ayudar al Banco de Alimentos y a otras ONGs que ayudan a gente necesitada. ¡Qué bien! Ya la mayoría ha hecho la buena obra del año. El resto del año, que les den morcillas a los necesitados. Nunca mejor dicho, que les den morcillas. Pero hemos hecho la buena obra del año, aportando para 1 kilo de arroz o para lo que sea. Olvidarse, no ayudar al afligido, al menesteroso. Esos fueron los pecados de Sodoma y Gomorra y Dios los destruyó por completo. Y honestamente, si cada uno de nosotros podemos mirar un poco alrededor, vamos a ver que eso es lo que se está viviendo, al menos en nuestra sociedad hoy en día. Qué tristeza. Yo quiero que ninguno de nosotros nos mantengamos en ese ambiente. El Señor dijo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Estamos aquí y lo comprobamos y lo experimentamos y muchas veces sentimos la presión del mundo, de su cultura, de sus hábitos, pero no somos del mundo. Y yo quiero recordarte, no eres del mundo, no eres, estás, pero no eres. No sé cómo en inglés podrían distinguir eso porque es el mismo verbo, pero estamos, pero no somos del mundo. Salgamos de toda esa cultura, salgamos de toda esa ociosidad, salgamos de querer poner la mesa a rebosar de cosas como si eso fuera, no sé, algo de lo que presumir. Salgamos de nuestro egoísmo, de no ayudar al afligido. Salgamos de todo eso porque Dios lo detesta y la paciencia de Dios y la ira de Dios se desató sobre esas ciudades hasta destruirlas por completo. Hoy yo quiero hablar en verdad sobre la obediencia. El título de la predicación es ¿Cuán obediente soy? Lo puedes anotar ahí si tú eres de los que tomas notas. Felicidades, es lo que debes hacer. ¿Estás siendo obediente? ¿Cuán obediente soy? Y yo creo que hay una manera de medir nuestra obediencia. Y la manera de medir nuestra obediencia es ver los resultados en nuestra vida. Si tú eres obediente, vas a ver un resultado que lo va a proporcionar Dios. También le puedes llamar fruto. Si tú eres una persona obediente, vas a ver las bendiciones de Dios en tu vida, porque la palabra de Dios va a venir a cumplirse en tu vida. Quiero que sepas que la vida eterna y el perdón de los pecados son dos cosas que Dios te regala. No son gratuitas. Siempre decimos que la salvación es gratis, pero no es gratis. No. Tiene un precio tan alto que tú y yo no lo podíamos pagar y por eso Dios lo pagó por nosotros con la vida de Jesús, con la sangre de Jesús. La vida eterna y el perdón de pecados para ti son gratis, pero para Dios costaron un precio muy alto. Y de todas las demás promesas que Dios tiene para nuestras vidas, quiero que sepas que todas requieren un compromiso, una acción por tu parte. No son automáticas, quiere decir que son condicionales. Dile al que tienes al lado, condicional. Condicional significa que hay una condición. Si se cumple la condición, entonces se da el resultado. Los informáticos sabemos muy bien todo eso. Si obedezco, entonces Dios hace cumplir su palabra en mi vida. Si no, no.
No puedo pretender reclamar a Dios algo. Si pudiéramos reclamarle a Dios algo, solamente sería en base a que hemos obedecido y Él, que es fiel a su palabra, la tiene que cumplir. Pero si no obedezco, no tiene por qué cumplirse nada de lo que Dios ha dicho. ¿Sabes? Dios busca diferentes personas. En algunos momentos encontramos que Dios busca adoradores. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. Vemos que Dios busca intercesores, quien se ponga en la brecha, quien se ponga a hacer vallado. Pero también Dios está buscando gente obediente. Dios no busca gente perfecta, gente supercapacitada, gente habilidosísima en todo. No, Dios busca gente obediente para contar con ella. En Génesis 22, 18, Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. La obediencia trae bendiciones a tu vida y bendiciones a las vidas de otras personas a las cuales tú vas a afectar. Y quizá tú te puedes preguntar: ¿por qué mi matrimonio no se termina de arreglar? ¿Por qué mis finanzas no se terminan de arreglar? ¿Por qué mi alma no se termina de equilibrar? ¿Por qué tengo algunas cosas en mi vida que no terminan de funcionar bien? Quizá la respuesta está en que no estás obedeciendo para ver el resultado que deberías de ver. Es importante entonces que tú midas tu obediencia, porque de esa manera vas a comprobar cuán genuina es tu fe. Y hoy vamos a hablar de 10 puntos o 10 consideraciones que quiero que todos tengamos muy presentes para trabajar en mejorar nuestra obediencia. Sabes que Josué fue un hombre que cuando tomó las riendas de Israel, todo el pueblo, cuenta la Biblia, que le obedecía. Todo lo que Josué decía, el pueblo le obedecía. ¿Sabéis por qué? Porque él había sido obediente a Moisés. Él había sido un fiel escudero. Dice la Biblia que nunca se separaba de Moisés, siempre estaba ahí cerca de él, escuchando qué tenía que decir, qué necesitaba, aprendiendo, obedeciendo, sujetándose a él. Por eso cuando a él le toca gobernar, cuando a él le toca liderar y dirigir Israel, el pueblo fácilmente se sometió a una persona que antes había sido obediente. Entonces vamos a hablar de estos 10 puntos para hacernos pensar en cómo está nuestra obediencia y cómo mejorar nuestra obediencia. Punto 1. Obedecer es imprescindible para estar cerca de Dios. Obedecer es imprescindible para estar cerca de Dios. Me encanta la vida del rey David, porque el rey David era un hombre que tenía una intimidad y una relación con Dios muy especial. Cuando tú lees los Salmos, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que este hombre escribiera tantas canciones, tuviera tal transparencia con Dios? Él hablaba allí de sus sentimientos, él literalmente lloraba en la presencia de Dios, gozaba en la presencia de Dios, si estaba triste, si estaba alegre, si venía de una victoria, de una derrota, si había pecado estrepitosamente o si estaba en santidad, sea como fuere, él venía a la presencia de Dios y compartía toda su vida con Dios. Dice el Salmo 127, no recuerdo el versículo, quizá 4 o 5, algo súper especial. Y a mí me hace mucho que pensar, porque muchos quieren estar cerca de Dios para pedirle cosas a Dios. Muchos quieren venir a la presencia de Dios o quieren orar solo cuando tienen una necesidad. Ay, Señor, estoy enfermo, sáname aquí el páncreas. Ay, Señor, no tengo trabajo, dame un trabajo. Ay, Señor, ¿con quién me casaré? Dame un príncipe. Y solo cuando tienen una necesidad quieren venir a Dios. Sí, también una princesa. Pero el rey David decía, una cosa he demandado a Dios, una cosa, que me permita estar en su casa todos los días de mi vida. Y no para sacar una lista de peticiones,
Señor, acuérdate de mi trabajo, acuérdate que tengo que pagar el alquiler, acuérdate, Señor, que estoy soltero, acuérdate, Señor, que tengo este dolor en la rodilla. No tenía una lista de peticiones, dice, para contemplar su hermosura. Para contemplar su hermosura. O sea, estar cerca de Dios es lo que va a transformar tu vida. Pues para estar cerca de Dios tienes que ser obediente. Dice que en Hechos 13:22 se nos cuenta que quitado el rey Saúl, Dios levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí. Mira, he hallado. Dios se puso a buscar. A ver quién iba a ser el sustituto de Saúl, que había sido desobediente. Dios se puso a buscar y dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien obedecerá todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. Dios buscó a alguien en todo Israel y halló uno que era David, en aquel momento joven, pastor de ovejas, vivía mucho tiempo en el campo, solo con las ovejas. Allí compuso muchos salmos, allí enfrentó osos, leones, lobos, allí cuidó las ovejas. Allí se estaba formando el carácter de David, cuando nadie lo veía. Dice, este hombre hará todo lo que yo quiero. Será una persona obediente. Dios necesita personas obedientes para ejecutar sus planes. Y para que tú puedas estar cerca de Él, tienes que ser una persona obediente. Dios detesta a los rebeldes. Y hay dos formas de no ser obediente. Hay dos formas de no ser obediente. Una es desobedecer abiertamente, pero la otra es hacer algo parecido a lo que Dios me ha dicho. No es obediencia. Dios lo detesta igualmente. En Mateo 7:23, donde Jesús nos cuenta que todos, grandes y pequeños, hombres y mujeres, ricos y pobres, cultos y analfabetos, toda clase de personas, en algún momento nos vamos a presentar delante de Dios. Todos. El ateo, el musulmán, el cristiano, el carnal, todos nos vamos a presentar delante de Dios. Y dice Mateo 7:23 que en aquel día algunos se presentarán delante de Dios y vendrán con muchos argumentos. Señor, yo obedecí, yo hice esto, yo hice aquello, como aquel fariseo que oraba en el templo y decía, yo diezmo, yo ayuno, yo oro 3 veces al día. Señor, yo he hecho. Y dice que Dios les declarará, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero si profetizaban, pero si hablaban en tu nombre, pero si hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que alguien que esté haciendo cosas que dice la palabra de Dios que hay que hacer y Dios diga que son hacedores de maldad? ¿Acaso los mandamientos de Dios, hacerlos, son malos? Alguno está pensando la respuesta. Pues esto tiene que ver con hacer las cosas fuera del tiempo, tiene que ver con hacer las cosas que Dios le mandó a otro hacer, no a mí. Tiene que ver con eso, con hacer exactamente la voluntad de Dios, en tiempo, forma, manera, con personas, con alianzas, con todo lo que involucre que sea la voluntad de Dios. Porque si no te puedes encontrar con la sorpresa de hacedores de maldad. Y a mí me gusta poner un ejemplo. No es lo mismo que tú cobres tu sueldo y apartes el primer 10% que entregues el último 10%. No es lo mismo. Es muy diferente. El primer 10% es lo que Dios te pide. Ah, no, pastor, pero es el diezmo. No. Es que es el primer 10%, es primicias. No, pero yo lo entrego cuando ya he pagado todo y ya me sobra y entonces ahí entrego yo el 10%. No, estás haciendo algo parecido. Pero no es lo que Dios ha dicho. O si tú te pones
a profetizar lo que Dios no te ha dicho. O si tú te pones a hacer algo que no es tu función, como hizo Saúl precisamente, que se puso a ofrecer sacrificios a Dios. ¡Ay, qué cosa tan buena! Sacrificios a Dios. Pero es que Dios le había dicho que los iba a ofrecer el profeta, no él. Se atribuyó funciones que no le tocaban. Y eso son cosas que Dios aborrece tremendamente. Los que son desobedientes de una o de otra manera no pueden estar cerca de Dios. Dios los aparta. Dios los aparta. Grábate eso, por favor. Punto 2. Lo que hago siempre tiene consecuencias. Lo que hago siempre tiene consecuencias. Tanto si obedezco, vamos a poner la obediencia en este lado. Si yo obedezco, eso va a traer unas consecuencias. Si yo desobedezco, eso va a traer unas consecuencias. Algunas consecuencias son pequeñas, otras consecuencias son más grandes, algunas son inmediatas, otras tardan en aparecer, pero todo lo que yo hago tiene consecuencias. Hay un fruto, hay un resultado, hay un producto de toda decisión, de toda obra que yo hago. Deuteronomio capítulo 28 es un clarísimo ejemplo y te lo recomiendo. Léelo en tu casa esta noche, esta tarde. Deuteronomio capítulo 28, vas a encontrar que hay dos bloques muy claros, donde Dios empieza diciendo, si obedeces a lo que yo te ordeno hoy, vas a ver todas las consecuencias, todas las bendiciones. Pero si desobedeces y no prestas atención y no haces conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, vas a ver todas las maldiciones que van a venir a tu vida, a tu familia, a tu nación, y son muchas, son muchas. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Cada vez, mira, cada vez que yo obedezco a Dios, yo me estoy poniendo de acuerdo con Dios. Cada vez que desobedezco a Dios, yo me estoy poniendo de acuerdo ¿con quién? ¿Con quién? Dilo sin miedo. Con el diablo. Cuando tú obedeces, te estás poniendo de acuerdo con Dios. Tú le dices a Dios, Dios, tú mandas, tú tienes la razón, tú eres el Señor, yo te obedezco, yo soy tu siervo, me pongo de acuerdo contigo, lo hago. Cuando yo desobedezco, le estoy diciendo a Dios, a ver Dios, tú me dices, Señor, tú me dices que perdone a mis enemigos. Eso es lo que yo tengo que obedecer, ¿no? Yo tengo un enemigo, tienes un vecino que te ha rajado la rueda del coche. Y tú dices, este desgraciado, lo mato si lo veo. Ay, no, Señor, lo tengo que perdonar. No, voy a bajar al garaje y le rajo yo las 4 ruedas. No, le tengo que perdonar. Si yo no obedezco a Dios, le estoy diciendo a Dios, Dios, tú eres un mentiroso. ¿Tú por qué me dices a mí algo que es mentira? Que yo tengo que perdonar a mi enemigo. A mi enemigo me tengo que vengar de él. Estás mintiéndome. Recuerda lo que la serpiente le dijo a Eva en el huerto del Edén. Dios os ha dicho que moriréis. No moriréis. Dios te está mintiendo. ¿Dios me estará mintiendo? ¿Me está ocultando información? ¿Dios no me ha dicho toda la verdad? ¿Dios me está diciendo una cosa, pero en verdad hay algo más escondido? Le creo al diablo como el fruto prohibido, me pongo de acuerdo con el diablo, me distancio de Dios. Ese fue el resultado. Siempre hay una consecuencia, siempre. Por lo tanto, ojo, porque cuando tú te dispones a desobedecer a Dios o a ignorar lo que Dios ha dicho, tú le estás dando un mensaje a Dios. Quizá no se lo dices con palabras, pero le estás dando un mensaje a Dios diciéndole, tú eres un mentiroso, tú no me cuentas toda la verdad, tú tienes intenciones ocultas, por lo tanto voy a hacerlo de otra manera. Eso es muy fuerte, ¿verdad? El diablo es muy astuto, recuérdalo, y va a tratar de engañarte, de decirte mentiras, porque él es el padre de mentira, y él es el que te va a hacer creer que esa mentira es una verdad y merece la pena obedecerla. Punto 3.
la obediencia perfecciona la fe. Me encanta este punto porque muchas veces creemos que necesitamos una grandísima fe, o que la fe para nuestras vidas va a venir algo así como que el pastor ore por mí, me imponga las manos y de repente yo voy a tener una fe XXXL. Y no es así. Lo cierto es, lo que dice la palabra de Dios, es que cada uno de nosotros ya tiene una medida de fe. Y si esa fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, que es como una motita de polvo, si fuera tan pequeña como eso, sería suficiente para desatar grandes milagros en el mundo natural. Porque la fe es algo espiritual. Y la fe, que es algo que viene de Dios, del cielo, otorgado por Dios, cuando opera en lo natural, rompe las leyes físicas, rompe las leyes químicas, rompe todas las leyes humanas y terrenales, y se producen los milagros. Por eso dice que si tuvieres fe como algo tan chiquitito como un grano de mostaza, sería suficiente para abrir un mar o levantar un muerto o sanar una enfermedad. Y muchos creen entonces que necesitan una gran fe y que como su fe es pequeña, entonces no están preparados para grandes cosas. No es cierto. La obediencia va a hacer que tu fe crezca, que tu fe se perfeccione, que tu fe madure, que tu fe se haga acrisolada y firme e indestructible. Romanos 1:5 dice Pablo, por medio de Jesucristo, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿Qué es lo que hay que obedecer? Hola, se han quedado congelados ya. Hay que obedecer a la fe, lo acabo de leer, ¿lo tenéis en pantalla o no? Aquí, para la obediencia a la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Al final estamos hablando de lo mismo. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios porque he decidido confiar, darle credibilidad, veracidad a la palabra de Dios. Como la creo, la obedezco. Alguna vez yo le he dicho a algún discípulo, ¿sabes qué? Tú tienes un problema con el amor al dinero. Y me dice, sí, ya lo sé, ya le estoy pidiendo a Dios que me ayude porque ya lo he entendido. Digo, no lo has entendido. Sí, de verdad que ya lo entiendo. Digo, no lo entiendes porque sigues en lo mismo. Si sigues en lo mismo, quizá lo has entendido aquí, has hecho un silogismo, un ejercicio de lógica, y tú dices, bueno, sí, tal, si tengo deudas, pues será que no soy un buen administrador, si lo que sea, lo has entendido aquí, pero no lo crees en el corazón, porque cuando tú lo crees en el corazón, eso no te deja tranquilo hasta que tú actúas en consecuencia. Entonces no se trata de aquí, no se trata de conocimiento, se trata de fe, que si es genuina se traduce en obediencia. Dice Santiago 2:20, ¿no sabes que la fe sin obras es muerta? ¿Quién quiere tener una fe muerta? ¿Quién se levanta por la mañana y le dice a Dios, Dios, dame toneladas de fe muerta? No sirve para nada la fe muerta. La fe muerta no es fe. Le llamamos fe muerta y la Biblia le llama fe muerta para decirnos, ahí no hay nada, ahí eso está vacío. Yo tengo fe, demuéstramelo. ¿Cómo? Por tus obras. No, entonces no tienes fe. O tienes una fe muerta, que es lo mismo. Demuéstrame tu fe. No, si yo lo creo, yo creo, Señor. Si lo crees, ya te tienes que estar moviendo, ya tienes que estar actuando, ya tienes que estar obedeciendo. Si no, no tienes fe, tienes conocimiento. Lo conoces, te sabes el versículo, te sabes el principio bíblico, pero no lo crees. Porque si lo crees, tú demuestras tu fe por tus obras. Eso tiene una lógica aplastante desde el punto de vista de Dios. Dice
Pablo en Hechos 26, 19 está contando una defensa suya ante el rey Agripa y le cuenta al rey Agripa que él vio una visión y allí hablaba el que parecía ser el Hijo de Dios y le mandó que entrara en Damasco y XXX, y dice, y no fui rebelde a la visión celestial. Él sigue diciendo, enseguida yo me fui y entré en Damasco y obedecí lo que Dios me estaba mandando en esa visión. Entonces, tu fe se va a perfeccionar por medio de la obediencia. Quizá tú tienes medio grano de mostaza de fe, ni siquiera un grano, medio, un cuarto, 100 gramitos. Pero Dios dice que si tú obedeces, tu fe se perfecciona, se solidifica, se vuelve firme, vas aumentando tu fe. Porque cuando tú pruebas a obedecer, porque has creído en Dios, Dios es tan bueno que te va a mostrar el resultado de la obediencia, vas a ver la bendición y eso te anima a creer más y por lo tanto a obedecer más y a entregar más de tu vida. Tu fe se hace fuerte. La fe es como un músculo. ¿Cómo entrenas el bíceps? Pues tú vas al gimnasio y coges una pesa y empiezas y luego le metes más pesas y empiezas. Y así cada músculo del cuerpo hay un ejercicio, hay una forma de trabajarlo. La fe se trabaja por el ejercicio de la obediencia. No hay otra manera. No ores, por favor, Señor, dame más fe. Dios te va a decir, ya te he dicho cómo puedes tener más fe. Obedece y vas a tener más fe. La fe se perfecciona, la fe se purifica, la fe se vuelve consistente en la medida en que tú obedeces. Y hay demasiados cristianos en la iglesia que tienen conocimiento y no tienen fe. Y eso es un peligro, porque el conocimiento envanece. Cuarto punto, la obediencia hace parte del carácter. Este me encanta. Me encanta porque se habla poco de carácter en la iglesia. Alguien pensó quizá que una persona con carácter es alguien que grita mucho, es alguien que tiene cara seria. Alguien pensó quizá que carácter es un tipo con malas pulgas. ¡Uy, qué carácter tiene! No, eso es como se define en el mundo el concepto del carácter, pero a los ojos de Dios, carácter es lo que vamos a leer ahora. Segunda de Pedro 1, del 3 al 8, versión Dios habla hoy. Lo voy a leer en esta versión porque creo que nos lo cuenta de una manera más entendible. Si no lo tienes en versión Dios habla hoy, no lo pongas aquí mejor. Dice así, Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de esas obras nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, y por las cuales llegaréis a tener parte en la naturaleza de Dios, y escaparéis de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Versículo 5, y aquí viene lo interesante. Esto es carácter, mira, esto es carácter. Por eso debéis esforzaros por añadir a vuestra fe. ¿Quién te ha dado la fe que tienes hoy? Te la ha dado Dios. Ni siquiera es tuya. Dios te ha dado una medida de fe. Jesús es el autor y el consumador de la fe. La fe que tú tienes no es porque tú eres muy espiritual, no es porque tú llevas muchos años de cristiano o estás en el primer amor. La fe que tú tienes la puso Dios, es el lote inicial. Es como las casas de apuestas que te dicen, mire, si usted se inscribe le regalamos 20 euros para que apueste. Dios te dice, mira, si tú te conviertes, yo te regalo fe para que inicies. Quizás es un mal ejemplo de las apuestas, pero sirve para el caso. Dios te da una asignación de fe y dice, tú tienes que esforzarte por añadir a tu fe varias cosas. Y aquí viene el listado. Esta es la lista que Dios te da para que tú en el gimnasio espiritual trabajes y añadas tú. Esto ya no se lo tienes que pedir a Dios.
Esto lo tienes que añadir tú. ¿Cómo? Con entrenamiento, con obediencia, echándole narices, formándote un carácter, forjándote un carácter. Me gusta la palabra forjar porque es como el hierro. Hay que calentarlo, hay que golpearlo para que cobre la forma que quieres darle. Y así tiene que hacer Dios con nosotros. Le tiene que meter a nuestras vidas situaciones donde nosotros decimos, voy con Dios, cueste lo que cueste. ¿Qué tienes que añadir? Buena conducta, conocimiento, dominio propio, paciencia, devoción, afecto fraternal, amor. Son una serie de cosas que tú las tienes que trabajar. Dice, versículo 8, si poseéis estas cualidades y las desarrolláis, ni vuestra vida será inútil, ni habréis conocido en vano al Señor. O sea, vuestra vida será útil y habréis conocido para provecho al Señor Jesús. Una cosa es ser salvo, otra cosa es tener carácter en la vida. Yo digo que carácter es que hago lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, con quien lo tengo que hacer y a la manera en que lo tengo que hacer. Hacer lo correcto, en el tiempo adecuado, en cada situación. Eso es carácter. Y lo puedes hacer. Y Dios te está diciendo, lo tienes que hacer. Añade todas estas cosas a tu vida. Entrénate en obedecer y vas a ir formándote un carácter indestructible. Carácter es tener valentía, carácter es tener determinación, carácter es tener fidelidad, carácter es hacer lo correcto cuando estoy solo, no solo cuando estoy acompañado por otros. Carácter es que te entre algo por mail o por WhatsApp obsceno y tú digas, no lo veo, lo borro. Carácter es que si tienes que ir a pedir perdón a una persona, vas, la buscas y le pides perdón. Carácter es que si te comprometes a algo, lo cumples. Eso es carácter. ¿Y cuántos cristianos hay con falta de integridad? Y todos los domingos vienen a la iglesia, pero tienen falta de integridad porque no tienen carácter. Asumen compromisos que no pueden cumplir. Y no son valientes para decir, ¿sabes qué? No puedo cumplir eso. No me pidas que me comprometa a eso. Tener carácter es una parejita que se ponen a salir y dicen, ¿sabes qué? Vamos a ponernos límites. Tener carácter es eso. No vamos a estar solos en un coche, en una casa, en una habitación. Eso es tener carácter. Un matrimonio que tenga carácter no se romperá jamás. No se romperá jamás, porque estarán determinados a cumplir el pacto de amor que hicieron. Aunque se oponga a la familia, aunque venga gente que se quiera entrometer y que quiera interferir en nuestro matrimonio, no lo van a conseguir. Entonces, una persona con un carácter acrisolado en el fuego de Dios, una persona con un carácter probado, nunca va a caer. Escucha esto, nunca va a caer. No va a pecar, no, nunca va a caer. Es que todos conocemos gente que en algún momento dijo, me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia. ¿Cómo que me voy de la iglesia? ¿Cómo que te das el lujo de alejarte de Dios? No, pero yo no me alejaré de Dios. ¿Cuántos me han dicho a mí, no, me voy de la iglesia, pero no me voy a alejar de Dios? Yo voy a seguir leyendo la Biblia. Digo, sí, 1 hora quizá te va a durar la ilusión. Falta de carácter para arreglar los asuntos, para decir, oye, esto me molestó, ¿sabes qué? Esto no está bien. Falta de carácter, si tú eres jefe o diriges un grupo de gente o tienes una célula o diriges un ministerio, tú tienes que tener carácter para decirle a la gente, ¿sabes qué? Esto lo hiciste mal. Pero es que si le digo eso va a empezar a decir que yo no soy un buen líder, que yo no... Me da igual, es tu responsabilidad, tienes que tener carácter para decir las cosas, tienes que tener carácter. No podemos
ser flojos en nuestro carácter, porque eso nos llevará a desobedecer. Sin embargo, tener un carácter firme me va a ayudar a ser obediente en todas las circunstancias, no solo cuando estoy con gente cristiana o en la iglesia o en un ambiente, digamos, favorable y que no sea hostil, sino en todos los ambientes. Quinto punto, la obediencia requiere humildad. Filipenses 2, del 5 al 8, nos cuenta el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es una orden, esto es un mandamiento. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, también encontramos mandamientos que tenemos que cumplir, que tenemos que obedecer. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? ¿Cuál es esa determinación? El cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Quiero que pienses en esa frase. Despojarse es esto: me despojo, me quito la vestidura que tengo. ¿Qué tenía Jesús en el cielo? Jesús en el cielo tenía gloria, tenía legiones de ángeles a su servicio, tenía todo, absolutamente todo. Él se despojó de sí mismo, o sea, de lo que Él era. Él era allá arriba, Él era Dios, Él era Señor del universo. Y dice que, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, Él allí no estaba limitado por el tiempo, ni por el clima, no estaba limitado por nada ni por nadie. Él abandona ese lugar, ese ambiente, esa gloria, y se hace hombre. Algunos creen que Jesús de Nazaret murió y resucitó y ya está. No, Jesús ha existido siempre, pero no se llamaba Jesús, era el Hijo de Dios, desde siempre y hasta siempre. En Génesis tú encuentras que por Él fueron creadas y para Él todas las cosas. Y lo encuentras en Apocalipsis, reinando en el milenio y en la vida eterna. Él es el Rey. Entonces, Él se hizo hombre, lo cual es despojarse de sí mismo. Es como si a ti te dicen: mira, tú eres cirujano, tú eres neurocirujano, eres el mejor experto a nivel mundial en operar el cerebro. Y llegas a trabajar en un hospital y te dicen: mire, en este momento tenemos una saturación en urgencias, necesitamos que usted se olvide de que es neurocirujano, se ponga los guantes y se ponga a coser a todos los que vienen a urgencias porque ha habido un accidente multitudinario y ahí hay que poner puntos, hay que escayolar gente. Oiga, pero yo soy neurocirujano. Ahora hace falta que usted se convierta en un enfermero, soldado raso. Despojarse a sí mismo. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero no suficiente con eso. O sea, vino del cielo, entra en la dimensión de lo natural, donde el tiempo le afecta. El tiempo me refiero a las horas. Él tenía sueño, pasadas unas horas, tenía hambre, tenía frío, tenía tentaciones. En el cielo no era tentado por nada ni por nadie. Dios no puede ser tentado. Pero cuando Él se hace 100% hombre, Él empieza a ser tentado. Él tuvo la tentación sexual con mujeres. Él tuvo la tentación del dinero y de amar el dinero y de codiciar y de avariciar. Él tuvo la tentación de hacer su propia voluntad en vez de la voluntad del Padre. Y no suficiente con eso, dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, habiéndose ya despojado de todo eso y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta qué nivel? Hasta dar su vida. Y de una manera muy cruel, porque según los médicos, la muerte por crucifixión es una de las más crueles que hay o que existían en aquel momento. O sea, no fue todo el hecho de que Él se despojara de sí mismo,
sino que estando en esa condición se hizo siervo de todos, se humilló haciéndose obediente. La obediencia requiere humildad. ¿Y qué es humildad? Humildad no es que tú pienses que tú eres una cucaracha. Humildad no es que tú pienses que tú vales muy poco. Quiero que sepas que si tú piensas de ti mismo que vales muy poco, estás creyendo una mentira. Dios le da tanto valor a tu vida que decidió pagar el rescate de tu vida al precio más alto posible. O sea, es como si tú vas a comprar una caja de Ferrero Rocher y te piden 1 millón de euros y tú dices, oiga, pero si vale 5 en el Mercadona, 1 millón. Y tú dices, bueno, lo quiero tanto que lo pago. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Oiga, voy a pagar por la vida de Carlos, pero bueno, si Carlos vale 1.000 euritos. Y Dios dijo, no importa, pago la sangre de Jesús. ¿Cómo? ¿La sangre del Hijo de Dios? Sí, yo lo pago. Pero si no vale nada, míralo, si es un pecador asqueroso, si está sucio, si es inmundo, si no vale nada, nació en pecado, está bajo maldición. No me importa, yo pago el precio más alto. Fíjate si tu vida tiene valor. Ser humilde no es que tú pienses que tu vida no vale nada o que tú vales muy poco, que eres despreciable. No. No pienses eso de ti porque Dios no piensa eso de ti. Ser humilde es que tú pienses menos en ti y te pongas a pensar en otros y en lo que Dios quiere. Eso es ser humilde. Que tú no exijas ir por delante en tu opinión y que prevalezcan tus derechos. Y estoy cansado de decirlo, pero es que vivimos en una sociedad donde todo son derechos. Todos son derechos. Todos son derechos. Es lamentable. Y a veces se nos pega eso a los cristianos. Y nos volvemos orgullosos, que es pensar mucho en nosotros. Y nos volvemos llenos de derechos. Y venimos a la iglesia y si no me dan plaza para el domingo, uy, qué problema si no me dan plaza para el domingo. A mí que tengo 20 años en la iglesia. Pues hija, vete y peléate con Salvador Illa, el ministro de Sanidad, que nos ha puesto las restricciones. Pero no pelees conmigo, o mejor, no pelees con nadie. Piensa menos en ti. Y piensa que habrá otro que ha ocupado la silla y si Dios lo ha permitido será por algo. ¿O no? Sexto, la obediencia se aprende. Esta es buena noticia porque se aprende. Ninguno de nosotros nacemos aprendiendo a obedecer. Ya sabéis que de acuerdo a la Biblia todos nacemos bajo pecado. Quiere decir que nace un bebé y todos decimos, ay, qué bebé tan tierno, mira lo que bonito, mira qué carita tiene, qué hermosura, qué buena. No. El mal está dentro del corazón de ese bebé. Puede parecer un pastelito, la cosa más entrañable, pero el mal está dentro de ese bebé. Quiere decir que está desde el momento que nace inclinado a hacer el mal, a no obedecer a Dios. Desde el momento que nace está inclinado a olvidarse de Dios. Desde el momento que nace está programado en su ADN por el pecado. Porque por un pecado entró a toda la raza humana la maldición del pecado y la muerte. Entonces no nacemos aprendiendo a obedecer. No, nacemos más bien tendentes a desobedecer. Por eso la buena noticia es que se puede aprender a obedecer. Y quiero que leas conmigo Hebreos 5, del 7 al 9, donde el autor de la epístola nos dice que Cristo, en los días de su carne, no cuando estaba carnal, sino cuando del cielo se despojó y se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, en esos días, en esos 33 años, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
O sea, lo que nos está diciendo es que Jesús, el Hijo de Dios, cuando se convierte en hombre y se hace Jesús de Nazaret, Él no quería morir en la cruz. O sea, Él quería, porque era el deseo del Padre, y por lo tanto, cuando Él estaba en el cielo y era Dios, su parte divina también lo quería, pero su parte humana no lo quería, porque la muerte que le iba a tocar vivir era muy chunga, era dolorosa, era cruel. Y dice que aunque era hijo, con letra mayúscula, aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo? Por medio de la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo creo que cuando Jesús, y esto es Carlos 1.1, ¿vale? Lo podéis anotar ahí, Carlos 1.1. En vuestra Biblia no está, está en la mía. Carlos 1.1 cree que cuando Jesús estaba en el cielo, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios hoy en día, Él no tiene necesidad de obedecer a nadie. Él no recibe órdenes estando en el trono. Él es Dios. Él y el Padre son uno solo, uno. No hay entre ellos diferencia de criterios. No es que se levanta un día el Padre y dice, oye, voy a bendecir a Israel. Y Jesús dice, no, mejor bendigamos a Rusia. No, Él y el Padre son uno, son lo mismo. Son tres, pero son uno. No lo podemos ni siquiera entender intelectualmente, pero lo podemos creer porque lo dice la Biblia. Y en el cielo Él no tenía necesidad de obedecer, nunca había ejercido la obediencia. Él era Dios. En todo caso daba órdenes, pero obedecer nunca. Eso es Carlos 1.1, ¿vale? Yo creo que Él, como dice aquí, vino a la tierra y aunque era el Hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia. Y resulta que la escuela que Dios eligió para que Jesús aprenda la obediencia es el padecimiento. ¿Cuál crees que será la escuela para ti y para mí? ¿Será algo cómodo, fácil, agradabilísimo? Ay, Señor, quiero aprender obediencia, sentado en mi spa. Señor, pon la temperatura a 25 grados, el sol, una palmerita para que me tape. Obediencia gratis, sencilla. No, la obediencia la vamos a aprender tú y yo de la misma manera, sufriendo. Y tú lees las cartas de Pablo y se lo advierte y se lo recuerda y se lo recalca a todas las iglesias. Es necesario que a través de muchos padecimientos, decía Jesús, y Pablo lo recuerda, es necesario sufrir. Vamos a padecer persecuciones, el rechazo social, familiar. Vas a experimentar muchas cosas cada vez que tú te pones a obedecer a Dios. El diablo te va a coger un poco más de manía. Hola. Cada vez que tú obedeces a Dios, el diablo te coge un poquito más de manía. Y te va a perseguir más. No lo digo para asustarte, porque tienes que saber y recordar que la promesa de Dios es que Él va a estar contigo. El diablo no va a poder hacer nada por mucha manía que te tenga. Pero tú vas a notar la mala leche del diablo contra tu vida. No te va a poder hacer nada, pero lo vas a notar. Vas a notar el incremento de presión. Ahora, los cristianos que son desobedientes u obedientes a medias u obedientes de cualquier manera, el diablo no se mete mucho con ellos, porque ya sabe el diablo que están siendo improductivos. Dios no puede trabajar con gente desobediente a medias o obediente a medias. No puede. Dios busca gente obediente que haga todo lo que Él quiere. Pero si Jesús aprendió por medio de la obediencia, nosotros aprenderemos por medio del sufrimiento, nosotros aprenderemos también por medio del sufrimiento. Obedecer no siempre va a ser fácil, pero siempre va a ser la mejor opción. Recuérdalo, siempre va a ser la mejor opción. Si alguna vez
el diablo o tu propia mente, tu propio corazón te quieren engañar haciéndote creer que hay una mejor opción, no es verdad, no la hay. Dios no miente, Dios siempre dice la verdad. Séptimo, la obediencia natural precede a la espiritual. Te lo digo en otras palabras, si tú no aprendes a obedecer a tus padres, jefes, líderes, pastores, autoridades, no vas a poder obedecer a Dios. Imposible. Una persona que sea anárquica en la vida no va a aprender a obedecer a Dios. Hay un estímulo en nuestro corazón desde que nacemos a ser anárquicos. Es la propia naturaleza pecaminosa, pero tenemos que someterla a la obediencia, a la fe, a la palabra de Dios. Fíjate si es tan importante la obediencia a los padres, y quiero empezar por este capítulo, aunque cuando tú leas en la Biblia a los padres, tú puedes aplicarlo a niveles de autoridad. Tienes padres, alguien dijo una vez, tenemos padres en la familia, tenemos padres en la iglesia y tenemos padres en la sociedad, en el trabajo, en todas partes. Hay paternidades diferentes. Pues en la ley de Moisés era tal la importancia que Dios le daba a la obediencia a los padres, los que vivís aquí todavía con vuestros padres, que si una familia tenían un hijo rebelde y lo habían castigado y el hijo no se enderezaba, tenían que sacarlo a los ancianos del pueblo, y los ancianos del pueblo, después de examinar el caso, lo apedreaban hasta matarlo. Pero eran los padres los que lo tenían que sacar. Aquí no, que nadie se asuste, que aquí no vamos a matar a nadie, ni le vamos a apedrear, aunque nos han puesto aquí una montaña de piedras en este lado de aquí de la calle, nos están preparando el campo de tiro, pero no lo vamos a hacer. Ya ahora las cosas se hacen de otra manera, pero tenemos que aprender a obedecer. En Romanos 1:18 y 2 de Timoteo 3 se da una lista de apelativos y de adjetivos que nos da el Señor a un montón de gente, blasfemos, avaros, idólatras, inventores de males, una cantidad de cosas que uno no quiere verse en esa lista. ¿Sabes qué dice en esa lista también? Desobedientes a los padres, dice, desobedientes a los padres. Por eso es tan importante, padres, que enseñemos a nuestros hijos a obedecer. Más importante que la carrera que van a estudiar. O sea, yo prefiero tener un hijo analfabeto, pero obediente, que tener un hijo arquitecto y que sea un desobediente y un anárquico. Y lo digo honestamente, porque la obediencia es algo que Dios valora tanto y tan necesaria en la vida, que es nuestra principal, o no sé si decirlo así, pero es una de las cuestiones que no podemos obviar los padres, es enseñar a nuestros hijos a obedecer. Enseñarlos a obedecer. No tienes que gritarlos. Yo veo a los padres que gritan a los hijos, que le dicen 5 veces lo mismo a los hijos, a la sexta, a ver si obedecen, que los manipulan. Si no me obedecen, no te llevo a casa del abuelo. Eso es manipulación. No sirve para enseñar a obedecer. Si no te lo comes todo, te doy con la vara. Eso es manipulación, eso es amenazas. Eso no es enseñar a obedecer a tu hijo. Enseñar a obedecer a tu hijo es: lleva esto a tu habitación. ¿Y qué tiene que hacer el hijo o la hija? ¿Qué tiene que hacer? A ver, llevarlo a la habitación, nada más. Si hace cualquier otra cosa o si tarda mucho en hacerlo, paz, barazo. Ay, no, pero así no. Sí, es así. Es como lo dice Dios. Si tú no obedeces a Dios, acuérdate, si tú obedeces y crees la palabra de Dios, que la vara es lo que quita la desobediencia, entonces te pones de acuerdo con Dios, obedeces y tu hijo empieza a aprender obediencia. No va a ser un día ni un año, te va a costar toda la vida, pero va a aprender a obedecer.
Pero si eliges el camino de los psicólogos, de los sociólogos, del profesor del colegio, te va a decir: dialoga, negocia, bájate a su nivel, hazte amigo de él. Entonces tú le estás diciendo a Dios: eres un mentiroso, me has dicho la vara y es mentira, es el diálogo. No, es la vara. ¿O está mejor la generación de hoy en día que la de hace 80 años? ¿A que no? Está mucho peor, evidentemente. Pues ¿por qué vamos a seguir llamando mentiroso a Dios y poniéndonos en contra de Dios? Punto 8. La obediencia es necesaria para servir a Dios, para servir en la iglesia, para servir a los intereses de Dios. Dios busca gente obediente. No importa si tú eres muy trabajador o muy hábil o muy capaz de muchas cosas y conoces muchas disciplinas, si no eres obediente, no vales. Es muy desagradable trabajar con gente que no sea obediente, que no hace las cosas tal como se le dicen. El rey Saúl fue escogido por Dios. No ganó unas elecciones democráticas. Nadie le votó para ser el rey de Israel, el primer ministro de Israel. Dios lo escogió y le dijo: tú vas a ser el rey de Israel, el primero. Dios le escogió y Dios le dio todo lo que necesitaba para ser el rey. Tenía hasta un profeta como Samuel, un hombre que dice la Biblia que ninguna de sus palabras cayó a tierra. Todo lo que profetizaba lo había oído de Dios, todo se cumplía. Y ese era el profeta que tenía Saúl. O sea, ¡qué chollo! Tenía un chollo. Dios lo escogió, Dios le pone a gobernar, Dios le da todo lo que necesita. ¿Qué ocurrió con Saúl? Desobediente. Dios lo tuvo que apartar del trono. No servía para servir, porque no era obediente. Es necesaria para servir. Punto 9, y nos vamos acercando al final. Las excusas para no obedecer, ninguna es válida. O dicho de otra manera, ninguna excusa es válida para no obedecer. Ninguna. Cada vez que encuentres una excusa para no obedecer, vas a encontrar una excusa para sí obedecer. Cada vez. Entonces hay gente que dice: es que yo soy rebelde. Sí, yo también. Hay cosas que Dios me ha mandado a hacer que no me apetecen ni pizca. Y que yo haría literalmente lo contrario lo haría. Pero obedezco. No hay nadie que sea inclinado a obedecer así de manera sencilla, ninguno. Otros dicen: uy, es que obedecer es muy difícil. Claro, que Dios no ha dicho ni que sea fácil ni que sea difícil. Dios no ha dicho nada de eso. Pero necesitas aprender y forjar tu carácter en obediencia. Y te voy a decir algo: es mucho más fácil obedecer que dar órdenes. Infinitamente más fácil es obedecer que ponerte tú a dar órdenes. Tú sabes que el que tiene que dar órdenes tiene que pensar. A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿A quién se lo digo? ¿Cuánto hace falta de dinero? ¿Qué recursos? ¿Cómo, en qué orden? Y el que tiene que dar órdenes se tiene que quebrar el coco. Pero el que tiene que obedecer solo tiene que hacer una cosa. ¿Tiene que pensar? No. ¿Tiene que mejorar la orden? No. Tiene que obedecer. Es muy fácil. Solamente obedecer. Punto 10. Esto es una pregunta que quiero hacerte y con esto terminamos y vamos a orar. ¿Tienes más ganas de obedecer ahora que hace un rato cuando empezamos este tema? Si tienes más ganas de obedecer, si crees que la obediencia es algo que Dios pone en nuestra vida para que aprendamos, para que mejoremos, para que nuestra fe aumente, para que podamos estar cerca de Dios, para que podamos ver muchas bendiciones, si tú crees eso, empieza hoy a obedecer. Empieza hoy. No te hagas propósito.
Me da mucha rabia eso de los propósitos de Año Nuevo, porque son propósitos de 5 minutos. O sea, el día 10 de enero todo el mundo se ha olvidado de la lista que hizo. Son falsos, son ilusiones, porque no tienes carácter. Por eso, si tuvieras carácter, sí, haz muchos propósitos, hazlos en oración, métete a buscar al Señor y dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga este año? ¿Cómo vas a hacer conmigo? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Qué cosas quieres que diga? ¿Qué tengo que...? Pero si no son propósitos nacidos del corazón de Dios, sino solo de tu propio corazón, tíralos a la basura, ya. Antes de que llegue el año nuevo, ya los puedes tirar a la basura, porque no van a servir de nada para glorificar a Dios. Pero empieza hoy a obedecer, sé constante, no te detengas por nada ni por nadie, escucha bien, por nada ni por nadie, no te detengas. El mundo entero se va a oponer a ti, el diablo se va a oponer a ti, pero Dios está contigo, y en la medida en que vas dando pasos de fe, vas a ir viendo el respaldo de Dios en tu vida. En poco tiempo vas a comenzar a ver los frutos. Va a haber unos cuantos frutos que van a ser inmediatos, van a ser rápidos en verse los resultados. Te diría también que prestes atención a los detalles. Si no prestas atención, no puedes obedecer fielmente a Dios. En Deuteronomio 28 es lo que Dios dice: si oyeres atentamente. Y cada vez que leas la Biblia, te voy a dar un consejo. Cada vez que leas la Biblia y haces tu resumen, algunos dicen: no, es que mi líder quiere que haga un resumen, pero es que yo no hago resumen, yo lo memorizo. Estás siendo rebelde, quiero que lo sepas, estás siendo rebelde. Haz un resumen. Pero es que yo nunca he hecho resumen. Haz un resumen, no pienses. Haz un resumen. Ahí está la obediencia poniéndose a prueba. Cada vez que leas la Biblia, termina con una pregunta y se la vas a hacer a Dios. Y le vas a decir a Dios: Dios, ¿qué tengo que hacer? Dile a Breiner que deje de dar golpes ahí en el baño. ¿Qué tengo que hacer? Señor, esto me pone en qué lugar, en qué posición. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Con esto qué hago? Señor, acabo de leer esto. ¿Cómo afecta esto a mi vida? ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Qué paso tengo que dar? Cada vez que leas la Biblia. Si tú lees la Biblia y la palabra te deja exactamente igual, algo falló en el proceso, algo se perdió en el camino. Tú le tienes que preguntar a Dios y ser honesto y decir: bueno, Dios, ¿y entonces yo qué hago con esto? Entonces, ¿esto cómo me afecta a mí? No, esto ya me lo he leído. ¿A ti no te ha pasado que a veces vas a leer la Biblia y dices: uy, me toca Hechos 24, uy, esto ya lo leí, y entramos como: esto ya me lo sé, esto ya no me va, no, esto ya no me dice nada. ¿Cómo que no me dice nada? Señor, ¿esto qué me dice? ¿Esto hacia dónde me quieres llevar? ¿Qué dirección tomo? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Eso fue lo que le dijo Pablo a Jesús cuando se encontró con Jesús. Bueno, y entonces, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa debe ser nuestra pregunta diaria a Dios. ¿Qué quieres que yo haga? No puedo leer la Biblia y quedarme igual y haber adquirido conocimiento. No, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú nos enseñaste el camino de la obediencia. Jesús, tú nos has demostrado que se puede aprender a obedecer. Tú querías que nosotros viéramos tu ejemplo, que tú, siendo Dios, te hiciste hombre, pero necesitaste aprender a obedecer. Y no fue fácil, fue por medio del padecimiento. Y muchos de nosotros encontramos que nuestra vida todavía no refleja todas las bendiciones que tú has prometido para tus hijos si te obedecen. Señor, y eso me lleva a cuestionarme si yo estoy siendo una persona obediente, si yo estoy siendo una persona que obedece a sus padres,
una persona que obedece a su líder de célula, de ministerio, una persona que obedece a los pastores tal y como dice tu palabra. Señor, porque quizá me estoy engañando a mí mismo y creo que soy una persona obediente, pero no estoy haciendo lo que tú me ordenas en tu palabra. Señor, quiero dejar de ser una persona inestable. Quiero dejar de ser una persona que hace propósitos y nunca los cumple. Quiero empezar hoy mismo a forjarme un carácter santo, un carácter indestructible, un carácter de obediencia, Señor. Que pase lo que pase y venga lo que venga, yo pueda obedecerte en todo lo que tú me pidas. Sé, Señor, porque lo dice tu palabra, que en todo lo que tú me pidas, me vas a dar la capacidad para obedecer. Y tú mismo estás deseando demostrarme que tienes chorros de bendiciones para derramar sobre mi vida. Pero Señor, hoy renuncio a toda forma de rebeldía. Hoy reconozco que mi corazón está inclinado a la desobediencia. Y quisiera, Señor, que eso no fuera así. Quisiera que la naturaleza pecaminosa no estuviera más en mí. Pero hay una lucha, Señor, y en esa lucha tú me dices que yo aprenda a trabajar para tener siempre una buena conducta, para que yo esté determinado a hacer lo correcto, para que yo añada virtud a mi fe. Señor, no quiero ser un flojo, no quiero ser alguien que empieza las cosas y no las termina. No quiero ser alguien con falta de integridad, quiero ser íntegro, Señor. Quiero hacer compromisos que puedo cumplir, aunque me cueste, Señor, aunque me toque tragarme mis palabras. Pero, Señor, quiero ser alguien sólido, alguien confiable, alguien que cuando tú busques personas obedientes para llevar a cabo tus planes en esta ciudad, tú me encuentres a mí, Señor, y puedas contar conmigo. Y aunque no lo haga todo perfecto, Señor, y aunque a veces tenga dudas y temores y encuentre dificultades, Señor, pero que finalmente yo pueda hacer tu voluntad y no la mía, y no algo parecido, y no algo a medias, Señor, y que nunca crea en mi corazón que ya hice demasiado, sino que esté siempre dispuesto a oír tu voz para volver a ponerme a tus órdenes, para que lo que tú quieres hacer puedas hacerlo a través de mi vida. Y como tú le dijiste a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Señor, que todo lo que tú quieres hacer a través de mi vida pueda ser hecho porque encuentres que yo obedezco a tu voz. Señor, quiero aprender a obedecer a mis padres. Quiero aprender a obedecer a todos los que están en autoridad sobre mi vida. Quiero aprender a ser humilde. Quiero aprender, Señor, porque anhelo estar cerca de ti. Quiero que mis oraciones dejen de ser un acto cultural o religioso. Quiero estar cerca de ti, como te dijo el rey David, para contemplar tu hermosura, Señor, para que lo tuyo se pegue a mi vida. Gracias, Dios, por tenerme paciencia y por darme la oportunidad de crecer. Gracias, Señor, por hacer en mi vida todo lo que tú quieres. Te lo pido todo en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor.